Banco Popular presenta Claro, la red donde todo es posible presenta De todo un poco. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios que reclama la Constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Empezó la revolución a imponer los principios de la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Muy buenas noches. Bueno, comenzamos este programa especial con el himno de la Revolución del 24 de abril de 1965. Estamos conmemorando 50 años de la Revolución de abril. Y qué bueno, señores, que comenzamos a celebrar por primera vez en grande. El Senado de la República ha declarado el 24 de abril Día del Respeto a la Voluntad Popular. Y el día 28 de abril, Día del Respeto a la Soberanía Nacional. Eso es importante, que por fin se estén reconociendo los méritos y el valor que tuvieron esos hombres del 24 de abril. También el Senado ha declarado como héroe nacional al capitán Mario Peña Tavera. Por fin, por fin. Señores, sin lugar a dudas, el capitán Mario Peña Tavera fue el Matías Ramón Mella de la Revolución. Ese fue el que dio el trabucazo. Ese fue el que cogió preso al jefe de Estado Mayor del Ejército, siendo un oficialista. Así que yo felicito al Senado por estas leyes que tanta falta hacían. También se van a reconocer las pensiones a los militares que participaron en esa gesta gloriosa. Tenemos una entrevista con el comandante Montes Arachi, el jefe de los hombres rana, el héroe de la revolución con más brillo,
que también ha sido prácticamente olvidada. Poco a poco vamos a dar datos de la revolución, datos que tanta falta hacen que el pueblo sepa, porque el pueblo no sabe del credo ni la mitad. Nosotros tenemos ya algún tiempo que no comentábamos sobre esta revuelta, pero hemos oído tantas cosas que precisamente eso nos llevó a que no habláramos de la Revolución de Abril, porque ahora hay una cantidad de héroes que si la hubiera visto en esa época, la revolución hubiera durado un día nada más. Hemos decidido esta vez traer al amigo Montes Arache, jefe de los hombres raros. Para mí, la principal figura en la Revolución de Abril. Y digo la principal figura de la Revolución de Abril porque en esos momentos, cuando nos sentíamos decaídos, cuando nos sentíamos deprimidos, cuando veíamos todo oscuro, que no había salida por ningún sitio, se aparecía Montes Arache con sus hombres ranas, y era como una inyección que se nos ponía, y eso nos llevaba a continuar esa lucha. En Montes, yo cada día te admiro más, porque cada día recuerdo más esas cosas que pasó en la Revolución de Abril y que no se mencionan. Vamos a hablar un poquito de esas cosas que no se mencionan, Montes. ¿Qué te parece? Muy bien, Mondito, porque tú tienes mucha razón. Muchas veces haciendo el soliloquio, que me pongo como los locos porque creo que terminaré en eso, hablando conmigo mismo. Rememoro tantos episodios, hago tantas cosas, y es lo que tú has dicho, que algunas veces recordando, a través de exposiciones que he oído por la radio, por la televisión, de elementos que han estado, que hicieron, que operaban de una manera que yo, caracol, ¿y dónde sería eso? Porque esto que está pasando, yo no estaba ahí, ni vi a ese señor lo que hizo. Elementos que dirigieron operaciones en ese puente Duarte, en ese, permíteme la expresión, ese maldito día 27, sí, cuando murieron tantos dominicanos, tanto de un lado como de otro, que como quiera que sea, antagónicos en el momento por los dominicanos. Por eso digo, maldito día que no se vuelva a repetir jamás. Tanto, he oído hombres que hasta inclusive se subieron en una de las torres del puente para dirigir, que ahí venían los tanques. Digo, Dios mío, ¿y dónde sería que ocurrió eso? ¿De dónde se forjó? ¿A dónde se acrisoló ese soldado para, en esa ocasión, para dirigir? Bah, pero culpa del tiempo y de la lengua de esos habladores. Parece que este es un país de novelistas. Y de novelistas, ¿qué te diría yo? Mitómanos, más sí, no. Mitómanos. Increíble. Porque yo recuerdo que en esos momentos eran muy pocos los hombres. Efectivamente. Digo, el pueblo, que no ha pasado factura nunca. ¿Tú entiendes? Y que han sido siempre los olvidados. Ese pueblo que se pagó allí, ¿tú entiendes? Porque muchos se han beneficiado de la Revolución de Abril sin haber hecho nada. ¿Tú entiendes? Monte, yo recuerdo el día 24 de abril, y yo estaba donde los hermanos Camacho, precisamente esperando a Manny y a Peña Gómez, que hicieran el programa Tribuna Democrática. Cuando oímos por la radio una llamada del capitán Peña Tavera, que le llamaba a la emisora para que Peña hiciera un llamado al pueblo a que se lanzara a la calle. Ese es uno de los olvidados. Peña Tavera, no se menciona Peña Tavera. Que lo mandaron a que hiciera eso. Óyeme, mandar es una cosa y hacerlo es otra. Entonces, tú como militar, tú podrías decirme cómo Peña Tavera, un hombre que lo que era oficinista, no tenía un mando que pudiera decir, bueno, se sublevó
un batallón y agarró la fortaleza. Agarra preso al jefe del ejército. Tú podrías de ahí decirme más o menos cómo una persona sin mando puede realizar una labor así y de conocerse, señores. El capitán Peña Tavera no se menciona en nada. Se menciona, pero muy oscuramente, como esto, simplemente en 3 líneas. Pero hay una cosa, Mundito, quizás de lo que yo podría considerar que para mí el orgullo más grande que he tenido es, no yo como hombre en función, sino el grupo de hombres que conmigo formamos la escuela de hombres rana. Para mí, me sentiré orgulloso toda la vida por la calidad y la capacidad de esos soldados hechos durante 18 largos meses de entrenamiento durísimo. Yo digo y mantengo una cosa: sin ese personal no hubiera sido nada yo. El personal obedeció las órdenes que le daba por una sola cosa, que lo que pasó con Peña Tavera es uno. En la diferencia, como se ha dicho, que no es una frase mía, se establece quién es jefe y quién es el líder. El jefe es aquel que se presenta donde están sus subalternos, sus soldados, lo que sea, y dice, vayan a tal sitio, está pasando, averigüen qué pasó. El líder es aquel que dice, muchachos, aquí hay algo, vamos a ver qué pasa. Pero va él a la cabeza, va él a la cabeza, no el evento que se han protagonizado ahora, que están, que hicieron, que estuvieron, que lo dirigen todo. Pero me quedo callado porque esa no es la función mía. El pueblo sí sabe lo que estaban y donde estuvieron en el momento determinante. He oído, porque por primera vez, Mundito, se me da la oportunidad, ese 24 que veo, después que se hace esa guerra brutal, sangrienta, asesina, que se veo, cuando cae la tarde, que amanece la noche, yo acuñé una frase que se ha hecho, o se ha puesto en boca de todo el mundo, que muy bien hecho. El pueblo fue el héroe del puente Duarte. Pero muy pocos vieron ese pueblo hacerse héroe en ese puente Duarte. Ahora sí es fácil repetir lo que el pueblo fue. Pero muy pocos estuvieron para ver ese pueblo. Señor. Indómito, que se lanzó y recuperó y contuvo lo que era la ofensiva de Wessing y esas huestes que pretendían conculcar el derecho del pueblo. Pero así hay que verlo. Sí. ¿Cómo fue el 24 de abril? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo tú te moviste? Porque en realidad la revolución o la revuelta no estaba programada para ese día. No. Fue que cogieron algunos militares presos y se adelantó el asunto. Ahí es donde está entonces, ese día, porque se había frustrado un montón de veces, aquí había un paquete de movimientos, uno dirigido por Neimi Balcea, otro lo dirigía otro, había un grupo de movimientos y siempre pasaba algo, o movían los tanques, o movía esto, o cogía preso a fulano. Ese día Peña Tavera actuó, pero fue por la presión que se creó en ese momento. ¿Dónde tú estabas? Yo era un oficial, había regresado precisamente del Hospital Naval de Bethesda, donde estuve durante largo, desde el 61 hasta ese tiempo. Presencié el derrocamiento del profesor Bosch aquí y le confesé al entonces jefe de Estado Mayor, compañero de estudio en San Pedro y compañero de promoción en la academia, mi inconformidad por esa burrada que habían cometido. Eso me valió que, estando en licencia médica, me mandaron afuera otra vez. Bueno, salí y regresé a Santo Domingo precisamente el día 10 de mayo del 1965. Con el primero que me junté fue con Camaño, que me pone, del cual éramos amigos desde el inicio del año 50, todo ese largo tiempo. Que quiero que se aclare una cosa, y a esos que hablan mucho, que esos individuos que han hablado mucho, que son uñas o que son dedos de Camaño y que estuvieron, Camaño no hacía nada si no era con ellos. Jamás en la vida le vi, ni ninguno de los amigos míos que están vivos todavía, le vimos alrededor de Camaño en nada ni para nada. Bien, pero
Esos son esos mitómanos que tú haces un rato, haces referencia, y que han devengado muchos beneficios de esa revolución de abril. Ok. Me dice Francis lo que va a acontecer, y le hago una sola pregunta. Francis, ¿por qué tú te vas a meter, como le pregunté a Chanquilón, por qué te vas a meter? Me dice escuetamente, para que cese la corrupción y la política en los cuarteles. Digo, no hay más nada que hablar. Entonces, hablando subsecuentemente, sé que ese muchacho del cual fui instructor, Rafael Tomás Fernández Domínguez y Hernando Ramírez, que también fue instructor de ellos en la Academia Naval, los 2 primeros años de su formación militar, y después terminaron ellos en la batalla de la Carrera, pero no había hablado con ellos. Camaño es que me ponen conocimiento, todo esto. Me reporto como jefe de Estado, como jefe del Departamento de Artillería y Defensa de Costa a la Marina, como ya apunté. Rivera Caminero, el jefe de Estado Mayor. Por la mañana él apoyaba el movimiento en pro de la defensa y la vuelta al gobierno del profesor Bosch. Por la tarde, después que ya en conversaciones y lo convencen por un lado, no sé, ni me importa, lo que sé es que vino con otra tónica de que él era de los que creía que lo que había que hacer era una junta militar, completamente opuesto. Oficial de usted, que usted piensa, ok. Echó al dentista que era el dentista personal de él, por el cierto, no debería estar en esa reunión de Estado Mayor, y le pregunta al dentista, le contesta, señor, yo creo que este asunto político debería dejarse a los políticos que lo resuelvan. Lo echó a caja destemplada de ahí, lo botó, lo insultó, sálgase de aquí. El que está al lado de él soy yo. Monte, ¿usted qué opina? Yo, señor, yo creo que soy el segundo que usted va a mandar a salir de aquí, porque opino lo mismo que el doctor. Monte, ¿usted opina? Parece que él quería que yo rectificara mi posición. Digo, no, señor, es lo que yo opino, señor. Se terminó la reunión. Esa misma tarde se celebraron 3 reuniones y no me invitó. Al otro día, 25, ya domingo, me manda a llamar, 7:30, 8, a donde me dice que él necesita que yo me haga cargo de la base naval de Las Calderas. Les recuerdo una cosa, señor, usted fue subalterno mío, lo cual fue cierto. Usted fue subalterno mío y parece que usted no ha ojeado bien los reglamentos. ¿Es por qué? Porque en una situación como esta, un oficial del Estado Mayor solamente es relevado por el presidente de la República y no el presidente. Pero yo le doy una orden, digo, yo no cumplo esa orden. ¿Así? Bueno, ¿y qué va a hacer usted? Irme con los rebeldes que no se llamaban constitucionalistas en ese momento, 24, 25 y 26, no se llamaban constitucionalistas. Dijo, usted sabrá lo que hace, sí señor, por eso se lo digo, me voy con los rebeldes. Se unía a mi personal, que eran los hombres ranas que prestaban servicio, y se pudo ver repetido en la jefatura de la Marina lo que había pasado el día anterior, pero no era mi propósito, sino le informé a ellos, ellos me dijeron, nos vamos. No, ustedes se quedan, yo no los comprometo. Me fui solo. El día 25, domingo, el 26 en la mañana, la satisfacción más grande que he recibido en mi vida es cuando en la palo hincado con Noel, dije, hay unos soldados que le están buscando, y bajo, y encontré el personal de la Escuela de Comando Completa, dirigida por el entonces sargento mayor Ureña, pero Germán Ureña. Dijo, la Escuela de Comando presente, señor. Dije, yo le advertí a ustedes que la decisión esta era mía personal, que no los comprometo. Señor, la Escuela de Comando presente. Y ellos son los que para mí significaron la victoria de ese puente Duarte. Lo diga quien lo diga, lo sienta quien lo siente, y le ponga lo que le ponga. Para mí, sin el apoyo de ese personal sumamente bien entrenado y sin el apoyo primario que le dio el pueblo después de las 6 de la tarde cuando cayó, que lo que combatieron fue el pueblo de verdad, que no me cuenten otra historia porque no voy a aceptar otra más que esa. Vamos a dar un cambio, Monte, para que ahora entremos en realidad el día 27.
que es un día clave Ese. de la Revolución de Abril. Vamos a continuar esta interesante conversación, ¿verdad, Monte? Adelante, Mundito. Monte, el día 27 fue el día clave de la Para mí Revolución sí. de Abril. Para mí, si ese día El fue... 27 porque fue el día en que se toma el puente, los tanques de Wessing venían hacia la ciudad. El día 27, yo quiero que tú me lo narres completo. Bien. Hay algo, Mundito, que definitivamente, y antes que el alemán se me meta en la cabeza, que el cerebro alemán que con la brocha te borra muchas cosas, No, que yo no creo quiero... que se debe estar acercando. Queremos aclarar cosas aquí. Por eso. Porque la historia no se puede y seguir desvirtuando. tenemos un compromiso nosotros con lo que tú acabas de decir, con la historia. Pero desde luego. Hay cosas, Mundito, que antes de seguir adelante quiero aclarar. A Francisco Alberto Camaño, el que está con muy buena proporción y sindicalizado como el héroe de la revolución, lo apoyo y aplaudo su posición. Lo conocí desde la década del 50, como dije hace un rato, o lo voy a decir ahora, jamás le vi alrededor de Francisco Alberto Camaño más que los personajes, que entre ellos Chanquilón, Julio Alberto Ruiz Santa María, que fue ese que uno de los que apoyó el golpe de Estado contra Bosch. Oigan, ¿no? Luis Manuel Tolentino Pérez, Carlos José Martínez, Fellito Ignacio, no sé, 2 o 3 más, entre ellos yo. Entre Francis, Chanquilón y yo había una amistad, una hermandad que nos llamaba inclusive los 3 mosqueteros. ¿Cuántas cosas hicimos oficiales jóvenes de 20, 22, 23 años? Todas las del mundo, juntos, juntos. Ahora, ese 27 de abril en ese puente Duarte, cuando te dije hace un rato, jamás había hecho la guerra, presencié la guerra, y lo que vi, que muy contrario a las maniobras militares, lo que había eran hombres destrozados, partidos, hombres muertos enteros, hombres muertos que tú no sabías si era un pedazo de re o qué era. Nunca había visto. No tenían la experiencia de combate. Jamás en mi vida. La deserción que había en ese puente, en ese teatro de operaciones, era muy grande, Mundito, muy grande. Y había un 60... Monte, pero antes del puente hubo otros hechos interesantes. Que fueron en la cuestión de radio, televisión, esos sitios, todo eso, pero... También hubo momentos en que se asilaron militares y políticos. Pero precisamente ese día 27, hasta donde tengo conocimiento, Ilio Capozzi me avisa, porque tiene su comunicación, era uno de los instructores de los hombres rana que murió en el asalto al palacio. Me dice, comandante, como él me decía a mí, porque después he oído que otros hasta le mandaban a Capozzi a hacer operaciones. Mentira. Digo, me dice, comandante, he sabido que hay una reunión de oficiales en la embajada americana. Digo, ¿cómo? Digo, estoy cerca que uno de los oficiales que estuve por ahí, Capozzi, la Chapelle, digo, quédense aquí en lo que yo averiguo. Me voy con 3 hombres o 4 a la embajada norteamericana, serían las 3 y algo de la tarde, más o menos, quizás un poquito más. Efectivamente, en la embajada norteamericana, quien estaba, oí en el programa ese que difunde Emilín, de que yo estaba en la embajada. No, a la embajada nunca fui más que a sacar a los que estaban ahí. Que estaba el primero que se levanta, que conste que fui a sacarlo de la embajada americana, no que estaba, que yo fui a parlamentar. Encontré el primero que se levantó fue el almirante Luis Homero Lajara. El segundo fue Molino Ureña, que era presidente designado, de acuerdo a la posición que él ocupaba en el gobierno, el profesor Bosch. El tercero que se levante, Francisco Alberto Camaño, que se dirige a mí y me dice, Monty, ¿qué pasa? Digo, Francis, no, yo he venido porque sé que ustedes están aquí, ¿qué está pasando? Y él me contesta, me perdonan la expresión, es que estos americanos nos quieren coger de pendejos. ¿Cómo está eso allá? Digo, muy difícil, Francis, muy difícil. Vámonos. Me doy cuenta
que yo no puedo decirte si vi al señor embajador, cuando he oído después en narraciones subsecuentes que Francis hasta empujó al embajador y delante de mí no ocurrió nada de esa barbaridad, no ocurrió. Y que lo diga es un mentiroso, un mitómano. Ahora, salgo, veo los oficiales, señores, la fiesta es en otro sitio, vámonos. Y hemos salido por el camino, le voy explicando a Francisco Alberto lo que está pasando. Toda la mella, bajamos a donde estaba la embajada, que es donde vivía mi hermana muy cerca, caminamos la mella y ya por la José Martí, ya el cajeteo se está oyendo desde donde están los bomberos y todo. Bien. Cuando llegamos al parque Enriquillo, Francis se me queda atrás. Digo, Francis, ¿qué hay? Dice, yo me voy por la Duarte. Ok, digo, yo me voy aquí, cojo la Barahona, que era donde estaba, con Capozzi, ahí llego. Hay una cosa que sí es cierto, cuando Francis dio la vuelta y vio ya que él estaba presionado por el señor embajador, porque la realidad era esa. Militarmente nosotros estábamos aniquilados, que conste, estábamos aniquilados. La aviación funcionó como debía, hicieron el ametrallamiento y con cohete y ametrallamiento eliminaron las defensas. Algunos yo le he oído decir que hasta bombardearon, no sé si eso sabrán lo que es una bomba, porque hasta inclusive oí decir que tiraron bombas de 500 kilos, eso en la Segunda Guerra Mundial se tiraron eso. ¿De dónde les salen estos deslenguados? Ahí no se tira una sola bomba, cohete y metralla, ok. ¿Qué pasa? Que Francis ve esa situación y se me impresiona mucho, demasiado, lo cual es verdad. Un hombre que está, carajo, y nunca habíamos visto un espectáculo como ese, sí, y profiere algo que, ok, mire, esto se jodió. Yo lo llamo a un lado y digo, descansa ahí. Digo, desgraciadamente ese mismo día, después oí que Francisco Alberto había llamado a la redacción de un periódico para decir que ellos habían triunfado. Yo no sé de esto si fue verdad o cómo fue. Yo sé que Francis desapareció de mi vista. Y al otro día a las 6 de la mañana supe que estaba asilado en la embajada de El Salvador. Lo cual de inmediato me fui a la embajada con unos cuantos hombres y cuando ingresé, el señor embajador con mucha cortesía, lo primero que me advirtió, esta es una embajada. ¿En qué embajada fue? De El Salvador. De El Salvador. Día 28 por la mañana. Digo, señor embajador, es que yo tengo un amigo, que sé yo cuánto, parece que él oye, y de allá él me oye hablando y me dice a mí, cara pintada, porque todavía tengo el tatuaje de la pólvora y eso. Y yo le digo a él, Zulú. El señor embajador se da cuenta que no voy en actitud beligerante. Y entonces, no, deje sus armas afuera. Cuando veo a Francis mando algo, dijo, ¿qué hace? Dice, el señor embajador que me dice, es su descargo porque el señor se va, lo cual me alegré muchísimo. Y Francis me dice, ¿cómo está eso? Digo, en el terreno ese que tú viste ayer, los dueños somos nosotros. Los dueños del terreno, y le explico que los tanques que habían cruzado, la mayoría quemados, un resto destruido, algunos capturados, y se alboroza, digo, y después la infantería... O sea que en la primera batalla del 27, Francis no participó. No, esa es la verdad. Monda y lironda. Bien, pero, qué caray, vamos adelante. Ahí es que me dice, vámonos abajo. Digo, no, Francis, tengo mi compromiso aquí. Me quedé el 28, que era esa mañana, 29, y el día 29 es cuando ya yo sé que Francisco Alberto Camaño ha sido designado presidente por decisión del profesor Bosch, a donde inclusive me alegro de que soy designado ministro de la Fuerza Armada, pero todavía no lo he visto, todavía no lo he visto. Se termina el mes y es cuando nos juntamos, cuando ya acontece el asalto a la fortaleza, y ahí estamos. Pero eso es parte de la verdad que ha sido. Hay una cosa, Mundito, que como tantas veces hemos hablado,
hay tantos personajes que han sido olvidados de esta gesta que uno se hace la pregunta, ¿y por qué? Pero vamos a dejar eso para la otra semana. Man, sí. Vámonos a dejar para la otra semana. De acuerdo. Porque esto está tan interesante No. que yo voy a seguir. Así es que, señores, la semana que viene vamos a seguir esto. Reportando. No puede haber una obra que pueda encarnar tanto amor como esta estancia infantil, donde nuestros niñitos de 0 a 4 años de edad van a estar bien cuidados, van a estar bien protegidos, van a estar bien alimentados. Aquí se van a recrear, aquí comenzarán a recibir el pan de la enseñanza, y eso es motivo más que suficiente para que todas las madres de San Pedro de Macorís y del país estén contentas y felices con el presidente Danilo Medina Sánchez. Bueno, señores, yo espero que hayan disfrutado de estas narraciones de Montesarache y quien lo sabe. Poco a poco vamos a ver cómo entrevistamos a algunos comandantes, porque la Revolución de Abril no tiene que ser necesariamente ese día. Poco a poco podríamos dejar eso como un legado para que la juventud sepa la verdad sobre la Revolución de Abril. Falta mucho y se han tergiversado muchas cosas y se han hablado muchos disparates, pero vamos a ver cómo poco a poco vamos poniendo las cosas en su lugar. Buenas noches. Banco Popular presentó Claro, la red donde todo es posible presentó De todo un poco.